bueno, ya estamos aquí con otro vídeo de uno de los eventos que también está pues ahora por el aniversario, y es este evento en el que podemos gastar 7000 gemas. Es un evento bastante bueno y que nos puede hacer ganar 35 esculturas. Y bueno, voy a dar una serie de consejos de cómo completarlo antes. Esta vez tenemos este evento que es verdad que nos ayuda bastante, pero a mí ya no me sale ninguno, no sé por qué. Esperaba que cambiase de día y tampoco me dan más. Así que debe de haber algún cierto límite o algo, pero ya hoy no me ha salido ninguno. Y bueno, para conseguir estos farolillos hay básicamente tres formas de conseguirlo. Una es matando bárbaros, otra recolectando recursos y otra recogiendo los recursos de la ciudad. Principalmente los recursos de la ciudad los tenemos que coger cada vez que salgan estos ítems aquí para recogerlos. Y bueno, ahora pues nos han dado pues 4 más. Y también para los recursos no hace falta que terminemos un nodo entero, sino que si les vamos devolviendo a cierta capacidad, al principio sí que en los primeros eventos eso estaba en torno a los 100.000, pero ahora más o menos yo veo mejor rentabilidad en torno a los 200.000, 250.000 de recursos. Y también quiero desmentir, como ha salido en algún vídeo, y es que no, las gemas no ayudan, no cuentan y no te dan ningún farolillo cada vez que terminas de recolectar un nodo de gemas. Luego volvéis a mandar al nodo y ya está. Este, pues bueno, solo nos han dado uno, pero yo he visto a veces que me han llegado a dar hasta pues 3, 4 y una vez me llegaron a dar 5 de un nodo de recursos cuando venía del hoyo de la alianza. También, pues para los bárbaros, la forma más barata es ir haciendo cadenas, ya que así no hace falta gastar mucho AP. Y si vais juntando pues los bárbaros, os vais a ir ahorrando muchísimo, muchísimo AP. Y bueno, básicamente esos son los consejos. Entrar pues a la ciudad a recolectar los recursos cada vez que sale. Cuantas más veces podáis recolectarlos, mejor, ya que simplemente aunque haya pocos recursos recogidos, pues tienes la posibilidad de que te den uno. Intentar hacer la mayor cantidad de cadenas y, bueno, mandar a recolectar todos los recursos excepto gemas y irles devolviendo. Hay mucha gente que se va a la zona 1 cuando estás en el reino normal y como los recursos son de menos nivel, pues se le van devolviendo las marchas antes. A mí no me gusta, prefiero ir devolviendo las marchas manualmente y volver a mandar. Y tampoco hace falta que las devuelvas hasta tu ciudad. Si, por ejemplo, aquí estuviese recolectando este nodo de comida y este nodo de piedras, podría intercambiar los recolectores y ya como que en los informes estos aparece como dos diferentes y pues eso nos daría también oportunidades de que nos diesen farolillos. Cuando más estoy consiguiendo, esta ha sido básicamente haciendo cadenas. Sí que es cierto que el nuevo evento ha ayudado bastante, pero lo principal ha sido básicamente hacer cadenas. Y bueno, sí que es cierto que yo he gastado un poquito de AP haciendo cadenas, pero bueno, porque estoy intentando escalar en este top y mantenerme aquí, creo que no voy a empujar al top 1, pero bueno, ya intentaré hacer un vídeo hablando un poco más de esto. Aún nos quedan 7 días para terminar el KVK. Y bueno, también quiero en este vídeo pues ver cuántos de los objetos no son necesarios para completar el nivel 25 de este evento. Voy a recoger todos los que tengo por aquí. No sé si me va a dar tiempo a juntarle con este, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a recoger, pues no sé si habrá salido ya, todavía no. Vamos a recoger estos 8, que 14, pues bueno, 14. Y les vamos a ver cuántos son necesarios para alcanzar el nivel 25. No he gastado todavía ninguno. Otras veces, junto con este evento, sale otro que también nos ayuda, que son como misiones que se hacen durante 7 días. Esta vez no ha salido porque salió hace poco. Ese también nos suele ayudar para completarlo un poco antes. Pero bueno, esta vez
ha salido el de Incursiones Bárbaras, viene a ser un poco parecido. Así que bueno, tengo 1820, creo que entre 1600 y 1800 es lo que sea pues necesario para completar el nivel 25. Así que bueno, voy a empezar a darle. Y bueno, vamos a ver cuántos son necesarios. Si nos sobra alguno, pues lo descontaremos. Empezamos con 1820. Así que bueno. Bueno, como ya he dicho, yo principalmente les he conseguido haciendo bardos en área. Y bueno, sí que he gastado algo de AP. Pero tampoco creo que haya sido excesivo. Así que bueno, ya estamos ahora mismo por el nivel 8. Ya llegamos al nivel 9. A ver, también otro consejo que puedo dar y que yo lo he estado probando en diferentes granjas y en la cuenta principal y es que sale mejor cuando gastas todos de golpe que ir gastando a poquitos. A veces sí que parece ser que puede ser solo una sensación y que realmente no hay ninguna comparación. Yo he estado probando en diferentes cuentas y he estado también preguntando. Y este multiplicador que sale aquí de crítico y demás, me ha dado mejores resultados cuando los gasto todos de golpe que cuando los voy gastando a poquitos. Así que yo recomendaría que lo intentéis juntar. Sí que bueno, igual puede costar un poquito, pero cuando ya llevas unos cuantos ahorrados, pues la verdad que no cuesta. Yo he juntado los 1800 y no me ha costado estarles juntando. Y bueno, ya estamos por el nivel 15 y solo hemos gastado como unos 600, un poco menos. Ahora más o menos en el nivel 17, más o menos diría que son los 600. Me parece que esta vez el crítico no está saliendo muy bueno, pero tampoco está yendo nada mal. Ya estamos pues por el nivel 17. Y bueno, creo que no hay mucha más cosa que decir acerca de este evento. Sí que recomiendo que gastéis las 7000 gemas. Y bueno, si a alguno le da miedo que no llegue a completar este evento, lo que puede hacer es esperarse a que complete el nivel 25 y ya una vez que lo ha completado, pues usar las 7000 gemas para desbloquear las otras recompensas. Aún así, creo que renta bastante. Me parece que son 4500 gemas o por ahí las que te da el evento. Entonces realmente pues son 35 esculturas por 2500 gemas o incluso menos. Y toda la cantidad de recursos, bueno, sí, son recursos, materiales, también te da algún que otro teletransporte, reservas. En este evento también nos están dando alguna monedita para la tienda. Y bueno, en sí me parece que es bastante rentable. Por eso hay que en muchos sitios pues dicen que es el mejor evento para los free to play. Sí que los últimos que han salido estaban bastante nerfeados. Y no te salían tantos objetos de estos como los que salían al principio. También antes en este evento, en vez de ser directamente un ítem, lo que te salía eran como una serie de cajas que las abrías y había una posibilidad de que te diese de 1 a 5 o a 8, no sé cuántos eran exactamente, y un evento y un objeto de 3 días de piel de ciudad, que la verdad me gustaba más esa forma. También podías conseguir, una vez que habías terminado el evento, podías conseguir pues varias gemas gratis y me está sorprendiendo que estamos yendo bastante justos al nivel 25. Yo espero completarle con las 1800. Si no, pues no habrá otra que hacer unos pocos más de bárbaros y lo terminaría fuera de cámaras. Pero va a ir justillo, la verdad. Parece que va a ir bastante justo, ya que el último nivel que va a venir ahora son 320. Y bueno, ya casi estamos terminándolo. Creo que sí que nos va a dar, nos van a sobrar como unos 220, 240.
para el último nivel. Está yendo bastante justo, la verdad, ¿eh? Yo me esperaba que con 1600 a lo mejor se completase, ya que otras veces sí que lo he completado así, pero parece que cada vez el crítico te hace que sea un poco más exigente, para que básicamente lo están haciendo para que compres la tercera fila. Esa sí que no la recomiendo para nada comprarla, no la veo rentable. Habría que ver pues la rentabilidad cuando se abra la nueva tienda, pero a mí no me gusta. Bueno, básicamente lo hemos completado con 1790 no, 87, no, 97, 97, 87, 1787, cerca de los 1800. Si vais con 1800, pues sí que puede ser, pues, prácticamente que lo completéis seguro, así que nada. Ya como resumen, vamos a reclamar todas las recompensas. Y bueno, como podéis estar viendo, hay bastantes monedas para otra tienda. Las gemas, que básicamente te lo dan. Y ahora pues vamos a gastar aquí las 7000. Y bueno, aquí podemos ver que nos dan pues más gemas. Las reservas que a mí me gustan, sobre todo si estás preparando, pues yo que sé, el pre-KVK o algún MG. Y bueno, bastantes materiales. Y las 25 aquí más las 10 de gratis son 35. No me voy a enrollar mucho más. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.